tarde. La gloria de nuestro Señor para siempre. Oramos por la palabra. Alabado sea tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre como cantamos, Señor. Bendito sea por los siglos de los siglos, Señor. Estamos esta tarde presente aquí, Señor, para escuchar tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, con verdad. Santifícanos, purifícanos, Señor. Te necesitamos tu poder en nuestra vida, Señor. Tu palabra es más cortante, tu palabra es transformadora, Señor. Tu palabra es la verdad absoluta, es tu palabra, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Háblanos, Señor. Edifícanos en el nombre de tu Hijo. Amén. Bueno, voy a hablar sobre el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría. Abrir conmigo la Biblia en Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Nos dice aquí: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces nos dice aquí: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si miramos en nuestra sociedad y según la Escritura, la humanidad peca porque no respeta a Dios. Peca y practica el pecado y vive de espalda a Dios. Y en todos los sitios donde no hay respeto, reverencia, temor a Dios, hay mucho pecado. Es uno de los problemas más grandes que tiene el ser humano, es que no respeta a Dios. No lo respeta. Dios ha dicho: no haga eso. Eso significa no respetarlo, no tenerlo, no honrarlo, no reverenciarlo. Dios dice: no matarás, y el hombre mata. No robarás, y el hombre roba. No mienterás, y el hombre miente. No fornicarás, y el hombre fornica. Y así más. En una práctica continua hace, y eso lo hace porque no conoce a Dios, no teme a Dios, no respeta a Dios. Y ese es el problema más grande que tiene el ser humano, es no conocer y no respetar a Dios. Ese es el problema más grande. En toda nuestra sociedad el ser humano vive como vive, de espalda a Dios, porque no le importa lo que Dios dice. O tiene un Dios a su forma de pensar, pero no es el Dios vivo y verdadero. Vaya conmigo ahora en Génesis, un poco guarda atrás, Génesis 20. Donde no hay temor de Dios, una sociedad, un país, un corazón, hay pecado, hay desgracia y hay mucho dolor. Vaya conmigo en Génesis 20. Versículo 11. Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matará por causa de mi mujer. Él estaba con su mujer, y cuando salieron juntos, decidieron entre sí decir que ella es su hermano, porque decía: vamos a un sitio, y su mujer era hermosa, y para no podía matar y quitarle la mujer. Pero mira cómo pensó él, lo que era muy importante, lo que pensó. Dice: y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar. Este es el problema, que no hay temor de Dios en este lugar. Mi mujer es hermosa, me va a matar para quitarme la mujer. Si habría temor de Dios, no pasaría eso, porque Dios dice en los 10 mandamientos: no matarás. Pero por cuanto no hay temor de Dios, se dio él para sí mismo. Se da cuenta lo importante es cuando hay ese respeto, hay ese temor de Dios. En cualquier sociedad, en cualquier país o en cualquier corazón, el hombre y la mujer que tiene respeto, que teme, que reverencia a Dios, no practica el pecado, porque conoce la santidad de Dios. Pero el que practica el pecado no sabe quién Dios es. Y no sabe el juicio de Dios que traerá.
se burla de Dios. Y mucha gente dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? De hecho, dice la Biblia que el hombre rechaza la luz y no quiso venir la luz porque sobra en la mano. Es decir, la luz es Dios, rechaza la palabra de Dios, rechaza a Dios porque practica el pecado y no quiere venir la luz. Entonces, ¿qué significa eso? Que todo hombre, toda mujer que practica el pecado, cuando le hablas de Dios, dice, ¿dónde está Dios? Y lo niega, y lo rechaza. Entonces vemos que si hay pecado, es porque no hay temor de Dios. Vaya conmigo ahora en Romanos. En Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Versículo 10. Nos dice aquí, Pablo nos habla que todos somos pecadores, por eso necesitamos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Él murió por nuestros pecados. Pero mira lo que está diciendo aquí en Romanos 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de astides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Su pie se apresura para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Se da cuenta cuál es el problema del pecado? Que no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor, no hay respeto a Dios. Por eso vive como le da la gana. Y acordaos que aquí en Romanos, y más para atrás, en capítulo 1 dice, como ellos no tuvieron en cuenta a Dios, Dios lo entregó a la mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No tener en cuenta a Dios es muy grave. Hablamos no tener en cuenta a Dios, el Creador, el único sabio Dios. No tener en cuenta de Dios es ser insensato, es ser necio. Por eso dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor. El que no respeta a Dios, el que no tiene en cuenta a Dios, el que no tiene en cuenta la palabra de Dios, vive como le da la gana. Y entonces, ¿dónde lleva el corazón que rechaza a Dios? A prácticas pecaminosas, como dice aquí. Y ahí en Romanos, ahí más para atrás, dice desobediente a los padres, desleales, fornicarios, adúlteros y así más, un montón de pecado que dice, eso es por rechazar y no respetar y temer a Dios. No tener un temor reverente hacia nuestro Creador, porque Él nos dice cómo tenemos que vivir porque nuestro Creador. Entonces darse cuenta como por no conocer a Dios, el ser humano, por apartarse de Dios, por no tener en cuenta a Dios, eso produce una sociedad pecaminosa. Pecado es hacer injusticia. Mucha gente tiene la palabra pecado así como algo abstracto. Pecado es hacer lo incorrecto, errar el blanco, no hacer lo que el propósito que tiene el ser humano en la tierra es representar a Dios. Nosotros somos la corona de la creación de Dios y somos creados a su imagen y semejanza. Y estamos puestos en la tierra para gobernar la tierra a través del carácter de Dios. Y el pecado desechó eso en nosotros, destruyó eso en nosotros. Entonces no representamos a Dios como debemos de representar a la tierra. Y desechamos a Dios y vivimos como nos da la gana. Y la única solución es arrepentirnos y confiar en nuestro Señor Jesucristo y creer en lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Por cuanto la Escritura nos enseña claro, por cuanto el ser humano le dio espalda a Dios, pero de una forma consciente y voluntaria, Dios lo va a juzgar y lo va a destruir. Es lo que enseña la Escritura. Y la única forma de ser salvo es por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, el hombre que tiene soberbia, que tiene orgullo, desecha a Dios y vive como le da la gana, porque no tiene ese respeto reverente, no conoce la santidad, la pureza, no conoce el carácter y los atributos de Dios. No lo conoce, por eso vive como le da la gana y no sabe lo que le viene encima. Y si alguien lo advierte, rechaza con soberbia, con altivez, con orgullo, con maldad, rechaza a Dios. Y no quiere someterse a su voluntad, que es buena, dice la Biblia, agradable, perfecta.
Es decir, su voluntad es para nuestro bien, porque Dios es santo, Dios es puro, Dios es bueno, Dios es amor, y toda su voluntad está encaminada hacia amor. Es decir, lo que vivamos uno con otros, con amor. Si robamos, no es amor. Si mentimos, no es amor. Si adulteramos, no es amor. Y así podemos seguir. El cumplimiento de la ley es el amor. Eso es. No hacerle daño al prójimo, dice. Este es el amor, no hacer daño al prójimo. Y esta es la voluntad de Dios. Pero quien vive de espalda a Dios, el que no lo conoce, y no lo teme, y no lo respeta. Mas nosotros, hermanos, que conocemos a nuestro Dios, somos diferentes. De eso dice la Biblia que donde hay amor, el verdadero amor echa fuera el temor. El hombre incrédulo, el hombre que rechaza a Dios, tiene un temor. Sabe que habrá un castigo, pero rechaza a Dios. Por eso dice ahí la Biblia que teme, el que teme es porque sabe que hay un castigo, lo dice en primera de Juan, detrás. Pero en su soberbia, en su locura, el ser humano rechaza a Dios. Y eso es muy malo. Vaya conmigo ahora en el Salmo, para atrás en el Salmo 14. Mira que nos dice aquí. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, hace obra abominable, no hay quien haga el bien. ¿Se da cuenta? Rechaza a Dios, pero aquí dice el necio en su corazón, se dice a sí mismo, rechaza voluntariamente a Dios, se autosugestiona a sí mismo, no hay Dios. ¿Para qué? Para poder vivir como le da la gana. No es que él no sabe o cree que no existe Dios. No es ser humano que se puede convencer a sí mismo que Dios no existe. No lo hay. Es decir, no hay ateo 100%. No puede existir eso, porque nadie puede convencerse que Dios no existe. Pero el ser humano, para rechazar a Dios, se dice a sí mismo. Y eso es necedad. No hay Dios. Y por eso se corrompe, dice aquí. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido, hace obra abominable, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde el cielo sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido que buscara a Dios. Entonces, entendido, sabio, alguno sabio que busca de verdad a Dios y quiere agradar a Dios. Agradar a Dios y servir a Dios es lo más maravilloso que puede tener un ser humano. Es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. No es agradar a un ser humano, es agradar al Creador de todas las cosas. Grande es nuestro Dios. Muchas veces el ser humano interpreta a Dios como sí mismo. Por eso piensa que puede hasta luchar con Dios en el día del juicio. No te engañes a sí mismo. Dios es todopoderoso. Nadie puede enfrentarse a Dios. Nadie. Nadie hay como nuestro Dios, porque es el Dios vivo y verdadero. Pero vemos aquí que el que rechaza a Dios, practica el pecado, no tiene temor de Dios y no respeta a Dios. Vaya conmigo ahora en el Salmo 36. Dice aquí, en 27, cante y alégrese lo que está a favor de mi justa causa, y diga siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo, y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Que dice, cante y alégrese los que está a favor de mi justa causa. La causa de Dios es justa. Lo que Dios dice es justo, es recto, es bueno, es puro, es perfecto. ¿Quién soy yo, un humano, que diga, no es así como Dios dice? Una simple creación. La grandeza de Dios es incomparable con lo que nosotros somos, pero a pesar de todo eso, Dios quiere tener una relación con nosotros. Y nos amó tanto por cuanto entregó a su Hijo
unigénito para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es tan grande que ni podemos alcanzarlo, hermanos y hermanas, pero entregó a su Hijo por nosotros. ¿Se da cuenta? Y nosotros, como dice ahí en Romanos, como leímos antes, el ser humano, nosotros antes, ¿cómo vivía? En toda clase de pecado y prácticas pecaminosas, desechando a Dios y rebelándonos contra Dios, y diciendo cosas con nuestra lengua que Dios podía matarnos al instante. Pero Él no lo hace. Habrá un juicio, como nos dice la Escritura. Entonces, hermanos, ¿a qué voy? Que si no hay temor y conocimiento de Dios, hay pecado y mucho pecado. Entonces nuestra cultura, nuestra sociedad se apartó de Dios y establece sus reglas. Desechó a Dios, desechó la palabra de Dios y después se pregunta, ¿por qué nos va mal? ¿Por qué nos va mal en las familias? Tantas y tantos problemas, cada vez se levantan más problemas. No hay amor. ¿Por qué no hay amor? Porque hay mucha falsedad, hay mucha hipocresía. ¿Por qué hay? Porque la humanidad se apartó de Dios y no tiene respeto y reverencia a Dios. Mas nosotros que somos creyentes, somos diferentes. Dice la Escritura que Dios me dio un nuevo corazón. Y ese nuevo corazón tiene esa reverencia y respeto a Dios, porque es un nuevo corazón y un nuevo espíritu que Dios puso en nosotros. Y hay un temor reverente hacia Dios. Un temor real, un temor genuino, porque conocemos a Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos llevó a conocer quién es Dios. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos lleva al conocimiento real y verdadero de quién Dios es. Y ese conocimiento nos aparta del pecado y nos lleva a respetar de verdad a Dios, a honrarlo. Porque temor de Dios para el creyente no es un terror, no es un miedo. Es más que respeto, es conocer que Dios es puro, Dios es santo, Dios es perfecto. Así es como es nuestro Padre. Pero los incrédulos, los que no conocen a Dios, los que ni le interesa, ni quiere buscarlo, entonces vive y practica el pecado porque no lo respeta. Y es verdad, a mí yo lo he visto muchas veces. Con mucha gente que yo hablé evangelizando así por la calle, cuando llegamos a eso me dice, ¿dónde está Dios? Y yo le digo, ¿quién creó todo eso? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe quién lo creó? ¿Qué me importa a mí? La ignorancia. Y ese es orgullo y prepotencia. Por eso es el principio de la sabiduría, es el temor de Dios. Es el principio. El hombre sabio teme a Dios porque sabe que viene un juicio. Y mira algo que nos dice nuestro Señor Jesucristo muy importante. ¿De qué le sirve a un hombre que gane el mundo entero y pierda su alma? Entonces, ¿quién es sabio? ¿El que pierde su alma eternamente? ¿De qué le sirvió pecar y practicar el pecado y ir contra Dios? Porque pecado es hacer cosas contrarias de lo que Dios ha dicho que no hagamos. Ese es el pecado. No es una energía, no es una emoción. Es hacer lo que Dios ha dicho que no hagamos. De hecho, Dios en cada ser humano, como lo creó a su imagen y semejanza, puso una conciencia moral. La misma Escritura nos enseña que no es necesario leer la Biblia para saber que robar, matar y muchas otras clases de pecados sabemos que es malo. Sí, porque eso da testimonio que la ley de Dios está escrita en nuestro corazón. Entonces el hombre que nunca leyó la Biblia, cuando roba sabe que es malo. Si mata sabe que es malo, pero lo hace. ¿Por qué? Porque peca contra Dios. Mas nosotros que tenemos un nuevo corazón, tenemos que vivir diferente. Vaya conmigo en Éxodo 20. A ver, cuando el Señor se acercó al pueblo de Israel y le dio los 10 mandamientos. Éxodo 20, versículo 18. Aquí es cuando se termina de decir los 10 mandamientos. Mira lo que veía el pueblo. Dice, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viendo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor está delante de vosotros, para que no pequéis. ¿Se da cuenta? Entonces cuando Dios le dio los 10 mandamientos, el monte, había relámpago, humo,
se escuchaba truenos y se asustaron, porque el hombre sabe que el pecador, y cuando viene se presenta la santidad de Dios sin Cristo, sabe que la sentencia es muerte. Dice, no hable Dios para que no muramos. El ser humano sin Cristo no puede entrar en la presencia de Dios, porque todo aquel que entra muere por la santidad de Dios. Según la Escritura, entonces el pueblo vemos aquí que se asustó, tuvo temor, y dice, no hable Dios con nosotros, háblenlo tú. Porque si no habla, morimos, vamos a morir. Porque la paga del pecado es muerte. La gente tiene ese aspecto sobre Dios. Dios es amor, Dios es amor. Es verdad, pero la Biblia nos enseña que Dios es justo y la paga del pecado es muerte. Y Dios no deja de ser amor cuando da muerte. Sigue siendo, porque eso es lo que merece el ser humano por cuanto es algo que merece. Entonces, él es conocimiento bíblico. Entonces, el que conoce bíblicamente a Dios tiene ese amor reverente. Y vemos como aquí nos dice la Escritura, dice, no temáis, porque para probarlo vino Dios. Está diciendo, no vino Dios a matarlo, vino a probarlo. Y para que su temor está delante de vosotros, para que no pequéis. Darse cuenta, hermano, que Cristo murió en una cruz por nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte. Y Él tuvo que morir y nos sustituyó a nosotros en la cruz. Y es vida por vida, y todo aquel que crea en Él tiene vida eterna. Porque si de tal manera amó Dios el mundo, que entregó su Hijo unigénito, que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es como es el amor de Dios. Y dice la Biblia, si Él no escatimó ni hizo a su propio Hijo y lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará todas las cosas? Es decir, tanto nos amó Dios para que su justicia se quede de pie, y que Dios sea justo y nosotros estemos en el reino de los cielos. Cristo tuvo que morir por nuestros pecados, porque Dios es justo. Mas el hombre que no conoce a Dios vive como le da la gana. Vive como le da la gana y peca contra Dios. Peca contra Dios y contra los humanos. Vaya ahora conmigo en Proverbio 8:13. Nos dice aquí, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia el mal camino, y la boca perversa aborrece. Entonces nos dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal, porque Dios aborrece lo malo. Cuando, le doy un ejemplo, cuando alguien engaña a su prójimo, Dios lo ve desde el cielo. Y Él es perfecto, Él es justo, y eso provoca ira en Dios, aborrece lo malo. Le puedo dar así un ejemplo. Lo que más tú amas, si le hace daño, y lo ves haciéndole daño, por ejemplo, a alguien que le hace daño a tu propio hijo, provoca aborrecimiento. Es así como es Dios. Dios es perfecto y santo. Cuando nosotros pecamos y hacemos cosas contrarias a la voluntad de Dios, eso produce ira en Dios. Y aborrecer, el temor de Dios es aborrecer lo que Dios aborrece. Como yo le doy muchas veces el ejemplo de un hombre que está en casa y todos los días pega a su mujer y lo maltrata. Si tú lo ves, aborreces eso. Así es como Dios aborrece toda clase de pecado. O las personas que aman, por ejemplo, los que aman mucho los perros, y ven a una persona maltratando a un animal, pegándole, maltratándole, produce aborrecimiento porque ama al animal. Así es como Dios ama la justicia, ama la verdad, ama lo puro, y cuando nosotros hacemos el pecado produce ira y aborrecimiento en su corazón. Y a nosotros, cuando conocemos a Dios, ese es el temor a Dios, real a Dios, es aborrecer lo malo, lo injusto, lo incorrecto. Es no hacer lo que Dios ha dicho que no hagamos. Dice, la soberbia y la arrogancia y el mal camino. Vaya conmigo más adelante en Proverbio 19. Proverbio 19, versículo 23. Dice, el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. El temor de Dios es para vida, es para tener vida, una vida interior. Todo hombre que practica el pecado no es feliz.
lo aseguro, el hombre que se aparta de maldad, del pecado, su corazón es diferente. Entonces hay vida interior, hay esperanza, hay vida, hay alegría, hay gozo. Pero el hombre que practica pecado no. Entonces el temor de Dios te aparta del mal y produce una vida de santidad y trae beneficio a tu corazón, a tu familia. Entonces es vida el temor de Dios, porque es para nuestro bien. Es para nuestro bien y para el bien de nuestras familias y para el bien de nuestra sociedad y para el bien de nuestro corazón, porque Dios no quiere el bien, quiere que vivamos bien, que vivamos santidad a nuestra familia, que nos amemos uno a otro. Muchas veces en la familia, la pelea que hay entre el marido y la mujer es por el orgullo, soberbia, por no dejar uno a otro. Uno generalmente es por eso. Y si uno se arrepiente y se vuelve al Señor y es humilde, ya empieza a cesar eso. Y eso da vida, ya hay gozo, ya hay amor, hay esperanza, hay acercamiento, hay una buena vida. Entonces, como nos dice aquí la Escritura, el temor de Jehová es para vida, es para nuestro bien. Dios no desea el mal para el ser humano. Tenemos que entenderlo. Desea nuestro bien. Quiere que vivamos bien y más que eso, que seamos salvos y que tengamos vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el deseo de Dios. Sus caminos son más altos que nuestros caminos, nos dice ahí. Y ahí habla del perdón. Dios perdona como nadie puede perdonar. Él nos perdona a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sus caminos son mucho más altos. Y nosotros queremos vivir en la desgracia, en el pecado, en la maldad. Y Dios nos quiere sacar de ahí. Pero si hay un temor limpio delante de Dios, entonces hay vida. Es como dice en otra parte de la Escritura, arrepentimiento para vida. Arrepentimiento para vida. Volvernos a Dios para tener vida y vida en abundancia, dice la Escritura. ¿Sabe qué daña al ser humano? El pecado. Y primeramente el pecado personal de cada uno. Lo que daña nuestro corazón, nuestro interior. ¿Qué dice la Biblia? Lo que entra a la boca del hombre no contamina al hombre, sino lo que sale del corazón, eso es lo que contamina al hombre, dice nuestro Señor Jesucristo. Y contaminar eso hace daño a nosotros. Eso nos lleva al sufrimiento. El pecado es desgracia siempre. Siempre el pecado lleva al sufrimiento, al dolor, a la maldad, a la ira, a la venganza. Eso es lo que lleva al pecado. La justicia, el amor, lleva a otras cosas. Paz, ser contento. Dice la Biblia, el que ama la vida, que se aparte del mal, dice la Escritura. El que ama la vida. Entonces, hermanos, el temor de Dios es para nuestro bien, es para tener vida y vida en abundancia. ¿Y quién es nuestra vida? Nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, el principio de la sabiduría, ¿cómo funciona aquí? Por ejemplo, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Ahora, yo que leo la Escritura, el Espíritu Santo me enseña que Dios es santo, Dios es puro, habrá un juicio. Y la única forma de ser salvo es a través de mi Señor Jesucristo, por eso Él es mi vida. Entonces el principio de la sabiduría me lleva ahí, a confiar en el Señor Jesucristo, porque la Escritura me enseña que Dios es justo. Y ahora si yo analizo mi vida a través de los 10 mandamientos, por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Cuántas veces nosotros deshonramos a nuestros padres y a nuestra madre cuando los desobedecemos? Y otros pecados que hicimos a través del largo de nuestra vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. La única forma de ser salvo y llegar al Padre y la vida eterna es el Señor Jesucristo. No hay otro camino. Es el principio de la sabiduría. Todo aquel hombre que cree en el Señor Jesucristo, dice la Biblia, tiene vida eterna. Amén. Tiene vida eterna. Pero el que rechaza y dice, me da igual, yo puedo ser bueno y por mi bondad llegaré a ser salvo. Nadie, lo enseña claro la Escritura, nadie llegará al cielo por ser bueno, solo se llegará al cielo por confiar en nuestro Señor Jesucristo. Mas ahora todo aquel que confía se aparta del pecado. Así nos dice la Escritura, como leyó mi mujer antes. La gracia de Dios nos enseñó a romperlo con el pecado y apartarnos. Pero la salvación es únicamente por medio de la fe en Jesús. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y eso nos lleva ¿a dónde? A confiar en el Señor Jesucristo con todo nuestro ser. Por gracia soy salvo, por medio de la fe.
Y esto no es de vosotros, dice la Biblia, es un don, un regalo de Dios. La vida eterna es un regalo que Dios da por su gracia. Y ese regalo es su Hijo Jesucristo, que lo entregó a la cruz para morir por nuestros pecados. Amén. Y eso debe de estimularnos a vivir en santidad. Vaya conmigo ahora a Jeremías 32. Vamos un poco más para adelante. Jeremías 32. Versículo 39. Aquí habla del nuevo nacimiento y un nuevo corazón que dará Dios a cada creyente. Un hombre, una mujer que no es nacida de nuevo, no es nacido de nuevo, no tiene el Espíritu Santo, no puede temer a Dios de una forma sana y digna. Puede tener miedo, terror por la culpa del pecado, pero un temor bíblico, sano, que lo lleva a la vida eterna, solo el Espíritu Santo nos puede llevar a tener esa reverencia, porque el creyente, por ser incluido en la familia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, no tiene miedo de Dios, porque Dios es su Padre. Porque somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces pertenecemos a la familia de Dios y no hay un terror, un temor. Cada vez que hago algo, ahora me va a caer algo encima, me voy a morir, Dios me va a destruir. El creyente no vive así, porque hay paz para con Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Es decir, un respeto, una reverencia, un asombro, un amor hacia Dios. Ese es el temor genuino que Dios busca de nosotros. Mira cómo dice aquí. Dice, y les daré un corazón y un camino para que me tema perpetuamente, para que tenga bien ellos y su hijo después de ello. ¿Se da cuenta que ese temor es para nuestro bien? Que Dios nos desea bien, dice, para que tenga bien ellos y sus hijos. Dice, y me alegraré y pondré mi temor, dice aquí en 40, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparte de mí. Y pondré mi corazón, en su corazón, el temor de mío, temor genuino, para que no se aparte de mí. Y el hombre que no se aparta de Dios, bienaventurado y dichoso es. No vas a encontrar ningún sitio en la Escritura que diga, bienaventurado el hombre que tiene mucho dinero, bienaventurado el hombre que tiene mucho oro, bienaventurado el hombre que tiene muchas casas. No encontrarás. Bienaventurado y dichoso, feliz. Feliz es el hombre que... ¿Qué nos dice la bienaventuranza Mateo 5? Bienaventurados los pobres del espíritu. Eso significa bienaventurados los que reconocen la necesidad de Dios. Y así empieza la bienaventuranza. Dichosos son los que están con Dios, que son ricos que Dios, los que buscan a Dios. Entonces, hermanos, busca a Dios para conocer el temor real que tenemos que tener del Señor. Esa es la bienaventuranza. Ahora va conmigo en Hebreos 12, vamos yendo acabando, tenemos poco y terminamos. Hebreos 12, versículo 18. Aquí habla del nuevo pacto. ¿Se acordáis que leemos cuando Dios dio los 10 mandamientos, que ha hecho un pacto con Israel? Y ahora hablamos del nuevo pacto que lo hace Dios a través de la fe en Cristo Jesús. Y nos dice aquí, porque no se había acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a las voces que hablaba, a la cual los que la oyeron rogaron que no se le hablase más, porque no podía soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, sería apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Así es como Dios le dio los 10 mandamientos. Dice, vosotros no se acercaron a algo físico, si es algo espiritual, al monte, que humea y todo eso. Y sigue diciendo, sino que se había acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén, a la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que está escrito en los cielos, a Dios, el juez de todos los espíritus de los justos hecho perfecto, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que de Abel. Mirad que no desechéis al que habla,
Porque si no escaparon aquello que desecharon al que lo amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que la amonesta del cielo. La voz de la cual conmovió entonces la tierra, pero ahora prometió diciendo, aún una vez, y como verá, no solamente la tierra, sino también el cielo. Y dice aquí en 28, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Mas nosotros recibimos un reino inconmovible, el reino de Dios, a través de la fe en Cristo Jesús. Lo recibimos por el poder del Espíritu Santo. Eso está diciendo, directamente de Dios, porque por fe, como le he dicho antes, somos salvos por medio de la gracia de Dios, y es un regalo de Dios. Cuando recibimos todo eso por el Espíritu Santo, nos acercamos a la presencia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Dice, y ahora sabiendo nosotros que recibimos un reino inconmovible, un reino eterno, que sirvamos a Dios con reverencia, nos dice aquí, mediante sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Porque Dios es fuego consumidor, se refiere que todo aquello que no se aparta del pecado y no confía en Cristo Jesús, Dios pasará sobre ello como el fuego. Eso está diciendo. Mas nosotros, no quiero asustarlo, que lo entendamos, nosotros lo que creemos en Jesucristo, sirvamos a Dios de esta forma, reverencia y temor, un temor bíblico, no un miedo, no un terror, porque por la fe en Cristo podemos acercarnos a Dios. Y voy a terminar en 2 de Corintios, último versículo, 2 de Corintios, capítulo 7. Nos dice aquí, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos la santidad en el temor de Dios. Perfeccionándonos en la santidad en el temor de Dios. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, las promesas de la vida eterna, las promesas de Dios son grandes. Un reino, dice la Biblia, que nosotros esperamos según su promesa, cielo nuevo, tierra nueva, donde reinará la justicia, los muertos resucitarán, ese cuerpo será glorificado, no habrá ni llanto, ni lágrima, ni dolor, un reino eterno con Jesucristo, dice, y teniendo nosotros esa promesa de Dios, de la vida eterna, una vida eterna con Dios, limpiémonos de toda contaminación de carne y del espíritu, en santidad y el temor reverente de Dios. Es un temor según la Escritura, es un respeto. Todo aquello, si tú tienes a una persona que lo amas mucho, temes fallarle porque lo amas. Es así como tenemos que servir a Dios. Amamos a Dios de corazón porque sabemos que Dios entregó a su Hijo por nosotros. Viendo el amor de Dios tan grande, dice la Biblia que Él nos amó primero y después nosotros lo amamos a Él. Viendo nosotros el amor de Dios, eso nos estimula a vivir en santidad según Dios nos manda. Y ese es el temor del creyente. Un temor de no fallarle a Dios por la grandeza, por el asombro de lo que Él es como persona. Hermano, eso nos anima. Ama a Dios y sírvalo, porque nadie te ama como Dios te ama. Nadie, créeme. Nadie puede amarte como Dios te ama. Nadie puede hacerte tanto bien como Dios te puede hacer. Nadie puede salvarte. Hay cosas que nadie te puede salvar. Únicamente Dios te puede salvar. Porque nadie hay como Dios. Ni su madre, ni su padre, ni sus hijos, ni su amigo. Nadie puede ayudarle como Dios le puede ayudar. ¿Por qué? Porque es Dios. Es Dios el que nos creó y Él puede ayudarnos en todo. Señor, te damos gracias por esta tarde, Señor. Te damos gracias por bendecirnos tanto, Señor, por tener tanta paciencia con nosotros, Señor, por ser tan bueno con nosotros, Señor. Qué bueno eres, Señor. Qué puro eres, qué santo eres, Señor. Qué paciente eres con nosotros, Señor, que muchas veces te fallamos, Señor. Pero gracias te damos por nuestro Señor Jesucristo, como dice tu palabra, que cada vez que pecamos, Señor, su sangre nos limpia de todo pecado y toda maldad, Señor. Qué bueno eres, Señor. Gloria a tu nombre. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de tu Hijo. Amén.